tal? Buenas noches. Buenas noches, Teresa. A mí me interesa muchísimo tu experiencia como ex jefe de la contrainteligencia del Ejército Europeo de Estrasburgo. Hay tanto que vigilar allí. Hay mucho siempre que vigilar porque los enemigos están muy atentos para obtener información sobre las organizaciones y a veces consiguen penetrar a alguien de dentro de la organización para que le proporcione esa información. Y más hoy en día que ya no vivimos solamente en un mundo físico, también vivimos en un mundo virtual donde hay no solamente espías, sino también ciberespías. Y por tanto tiene que haber espionaje y también cibercontraespionaje. De todo eso vamos a hablar mucho en esta noche. Es decir, vamos a hablar de cómo estamos de vigilados, de cómo nos gusta vigilar a los demás. Animamos siempre en este programa a poner la lupa para fijarnos en los detalles. Pero ojo, es que los demás también se fijan en los detalles. Sí, los detalles son muy importantes. De hecho, todos los días las personas aportamos muchísimos detalles que nos pueden parecer nimios, que nos pueden parecer sin importancia sobre nosotros mismos, pero que unidos unos con otros, que para eso están los algoritmos, para eso está la inteligencia artificial, proporcionan unos perfiles muy detallados sobre nuestra personalidad y nuestra personalidad psicológica. Has mencionado como una especie de bicha. ¿Qué narices es un algoritmo? Para que yo lo pueda entender con esta cabecita, Pedro. Pues lo que hacen los algoritmos es, al final, analizar esa cantidad de datos ingente y proporcionar datos que sean útiles para algo o para alguien. Vivimos en este mundo del Big Data, de estos datos masivos, y que si no fueran por esos algoritmos sería imposible de analizarlos con la suficiente celeridad y sobre todo con la suficiente eficacia. Es decir, es una secuencia de números, entiendo, una especie como de ecuación numérica larguísima. Sí, efectivamente, al final es una fórmula matemática, por así decirlo, que basándose en esos datos lo que hace es que consigue un resultado que tiene una valía tanto muchas veces no solamente con finalidades económicas, sino también cada vez más con finalidades políticas. Al coronel le apasiona la geopolítica y todo eso que guarda por debajo la geopolítica y que de alguna manera está bien radiografiado en el último trabajo que me ha traído esta noche. Estoy muy contenta y que se titula El dominio mental, la geopolítica de la mente, un libro que acaba de publicar Pedro Baños y que siempre que utilizamos el concepto mente-cerebro-dominio inquieta muchísimo. Sí, además fíjate, Teresa, tienes toda la razón, que la geopolítica es esencial para entender las claves de lo que está pasando en el mundo. Vemos que ahora mismo las elecciones estadounidenses, la importancia que tienen para Europa y prácticamente para todo el planeta. Por supuesto, cualquier cosa que sucede al final nos repercute a todos y además cada vez con mayor rapidez. Y en este caso, claro, es que parte de esa geopolítica es la geopolítica mental, es decir, conseguir el geopoder, el poder absoluto, a base de controlar la mente y el cerebro de personas y de sociedades completas. En esta sociedad cada vez leemos menos libros y consumimos más redes sociales. Es que lo que hacen las redes sociales es leernos a nosotros, obtener información sobre nosotros, porque todo lo que hacemos en las redes sociales, los likes que damos a las personas a las que seguimos, en qué noticias nos detenemos más, van creando un perfil muy bien definido sobre cada uno de nosotros, que si eso lo completamos con la videovigilancia, el dinero digital, con tantísimas cosas, la geolocalización, con tantas cosas, significa que hay alguien que sabe más de nosotros mismos que incluso nosotros. Hay algo que me ha gustado mucho, precisamente porque creo que es muy clarificador, y es que cada vez que tengamos cerca un artilugio, un aparatito que se autodenomine smart, no es inteligente, sino un espía, es decir, es inteligente para él. Pero es que ya no solamente es el iPad o el móvil, es que hemos metido esos dispositivos inteligentes hasta en los lugares más íntimos, más privados de nuestro propio domicilio y que encima los estamos pagando nosotros. Es decir, eso, aunque nada más es los altavoces inteligentes o una televisión que a distancia es posible que nos esté grabando en audio y en vídeo y la tenemos en el dormitorio inocentemente. ¿Cómo que mi televisión me puede estar grabando a mí? Sí, lo mismo exactamente igual que el móvil, aunque aparentemente esté apagado, hay programas que permiten que ese móvil nos esté grabando, incluso también en vídeo, como digo, aunque aparentemente nos parezca que está apagado. Es decir, no sirve de nada que yo desactive las opciones de rastreo, de todas estas aplicaciones, no. Si alguien se empeña en entrar en nuestra vida a través de estos dispositivos digitales,
tenemos que ser conscientes de que es posible. Y entendiendo que eso se produce, ¿cómo pueden dominar mi mente? Porque ahí hay un salto casi cuántico. Lo primero es que esa vigilancia es fundamental para conocernos. Una vez que nos conocen, que tiene ese perfil tan sumamente definido de cada uno de nosotros, viene la segunda parte, que es la manipulación. La manipulación mental, la manipulación psicológica, entre otras cosas, mandándonos mensajes personalizados, individualizados, para condicionarnos, llevarnos por caminos que a veces no nos interesan a nosotros como personas en absoluto. Cuando utilizamos esa tercera persona del plural, ellos hacen, ellos manipulan, ellos nos dirigen, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Esa es la gran pregunta y hay que concretarlo, efectivamente. Estamos refiriéndonos a gobiernos, clarísimamente, y también nos estamos refiriendo a grandes corporaciones que obtienen esos datos que a su vez venden a otras empresas que utilizan esos datos para condicionarnos tanto desde el punto de vista comercial y también, en el caso de los gobiernos o de los partidos políticos, para condicionarnos desde el punto de vista político. Y esto es algo que se está haciendo. El dinero que mueven todos estos datos, estamos hablando de cientos de miles de millones de euros. Es un negocio fabuloso en el que nosotros los aportamos de manera gratuita e incluso a veces para que nos perjudiquen a largo plazo. Claro, por eso decimos que el verdadero oro de este siglo XXI son los datos. Entiendo entonces que las campañas políticas ya no serán convencionales, con pegada de carteles y con mítines, como siempre hemos visto, y con el debate a 2 o a 5 o a 25 candidatos, sino que estará en el escenario de juego de los datos, ahí. En el escenario del juego de los datos y también en el escenario del juego de la manipulación psicológica. Estamos viendo que además las encuestas tradicionales sirven de muy poco, están fallando en elección tras elección y cada vez más, porque lo que se juega hoy en día es precisamente en todas estas plataformas digitales, donde hay cientos de personas, las más capacitadas, antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, para mandarnos mensajes que condicionen nuestro voto. Y es más, en esos perfiles que se establecen, los expertos, a través de esos algoritmos de los que hablábamos antes, pueden saber a quién vamos a votar en las siguientes elecciones, aunque nosotros todavía no tengamos ni idea. Simplemente por quién seguimos, las compras que hemos hecho, el coche que tenemos, dónde vivimos, establecen un perfil cada vez más afinado sobre cada uno de nosotros. Y a partir de ese momento, como ya nos conocen, saben qué mensaje mandarnos para influirnos. A ver, coronel, ¿qué es lo que te dicen tus compañeros? Tú estás en la reserva, lo has contado, pero tus compañeros que están bien en la reserva o en activo dentro del ejército, cuando te escuchan decir estas cosas, te tendrán que mandar mensajes y decir: oye, Pedro, ¿te estás lanzando aquí a la piscina? ¿Nos estás diciendo unas cosas? Pues casualmente tengo excelente relación con todos los compañeros. De hecho, donde voy, y ahora mismo acabo de venir de Tenerife y he estado allí con todos los compañeros de promoción, siempre donde voy les aviso, quedamos para comer, para cenar o simplemente para vernos un rato, porque nosotros cuando se es militar hasta el último de nuestros días. Nosotros nunca perdemos esa condición de militar, salvo por resolución judicial, pero estemos en la reserva, estemos retirados, seguimos siendo militares. Y para nosotros, que antes lo hablamos de la amistad, hay algo que es esencial, que es el compañerismo, algo que es lo primero que nos enseñan cuando ingresamos en las academias militares, y eso es para toda la vida. Ya, pero por compañerismo no creo que dejen de decirte las cosas. ¿Qué te dicen? Evidentemente, yo sé por dónde vas, Teresa. Te voy a decir, mira, yo he trabajado en inteligencia. Evidentemente, yo hay cosas que nunca jamás podré comentar, más allá de la ley de secretos oficiales, que me afecte o no me afecte, porque eso es la profesionalidad. Evidentemente, hay cosas que jamás me moriré con esos secretos, los llevaré a la tumba, pues como tantos otros compañeros que harán exactamente lo mismo. ¿Dónde guardas los secretos, Pedro Baños? Pues básicamente en la cabeza, pero también los tengo guardados en algún sitio que no puedo decir, en discos duros en distintos discos duros bien repartidos y bien guardados. Alguien como tú, que observa a quienes observan, tiene miedo algún día de perder eso que tú estás diciendo, la memoria, los recuerdos, los detalles. Pues sí, y es una manera de, al escribir libros, este ya es mi tercer libro, y de hecho esto se completa una trilogía que empecé con Así se domina el mundo, que el segundo libro fue El dominio mundial, y el dominio mental viene a completar esa trilogía. Es una manera de no perder memoria, y también me sirve, ya los años van pasando, me sirve este ejercicio para mantenerme activo psicológicamente, porque yo he demostrado por mí mismo que se pierde más rápido
la agilidad mental, incluso que la agilidad física, en el momento que dejamos de ejercer ese pensamiento propio. Te pregunto esto con mucha intención, porque sé que el libro se empieza a gestar y a trabajarse en los primeros días del confinamiento en León, en la casa materna, con tu madre cerca. ¿Cómo fue aquel tiempo y el diálogo que estableciste con ella? Pues mira, el libro empecé a documentarme en septiembre del año pasado, pero es verdad que empecé a escribirlo una vez que comenzó el confinamiento, después de 6 meses de documentación, y que por circunstancias familiares, por un fallecimiento de un familiar, nos encontrábamos en León en el momento que empezaron a decir que en Madrid nos iban a confinar, incluso que iban a cerrar los colegios, y todavía tengo un niño en edad escolar. Decidimos quedarnos allí, tampoco podíamos salir y decidimos quedarnos allí. Inicialmente pensamos que no iba a ser fácil, mi madre vive sola, mi padre había fallecido ya el año anterior, y que no iba a ser fácil la convivencia al meternos tantas personas de repente en casa. Y lo cierto es que hemos estado terriblemente bien, terriblemente a gusto, todos, pero todos. Ha sido de verdad muy cordial. Entre otras cosas porque mi madre es una persona excepcional. Mi madre, a pesar de sus años, es una persona con un espíritu juvenil que ya quisiéramos tener muchos con 20 o 30 años menos que ella, ya quisiéramos tener, y además es una persona con un corazón verdaderamente gigantesco. La revolucioné toda la casa, porque una de las habitaciones la tuve que transformar en mi despacho para poder trabajar, y a pesar de todo, pues siempre lo hizo ella con una entrega absoluta a la familia, como siempre ha hecho, y además con un cariño y siempre con una sonrisa, porque mi madre, los que son de León, muchas personas la conocen, porque cada 2 metros se va parando con alguien a saludarle y antes a darle 2 besos. Y como dice ella, una de las cosas que más me duele actualmente es que no puedo abrazar a la gente, porque yo les transmitía el cariño de las personas con mis abrazos, porque es una persona de verdad, con un corazón y con un cariño que transmite a todo el mundo. Claro, cuesta entender en los mayores, ¿no?, el tiempo en el que estamos viviendo. A todos nos cuesta, es muy difícil, pero para ellos que necesitan el afecto y la piel es muy complejo. ¿Cómo les cuentas a los mayores que están siendo vigilados? Pues curiosamente, mi madre ya ha empezado a leer el libro y me ha dicho, mira, es el libro que más me está gustando con diferencia, porque estos de la geopolítica yo no los acababa de entender muy bien, pero este me está encantando porque estoy viendo lo que nos están haciendo y ahora estoy entendiendo cuando veo la televisión o veo las noticias que efectivamente esto también me afecta a mí. El otro día cuando me lo comentaba, de verdad que me sentí henchido de satisfacción que una persona con esa edad, estamos hablando ya de 83 años, pues que tuviera, además, primero el espíritu de leer el libro y que luego le esté interesando. Claro, a lo mejor eso es lo que nos permite entender qué es el tablero internacional, qué es la geopolítica. Siempre te ha apasionado, ¿verdad? Desde los tiempos, estaba pensando, ¿no?, por supuesto, desde los tiempos de la academia, luego aquel periodo entre el año 2004-2010 en que eres profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales en la Escuela Superior de Fuerzas Armadas. El primer curso que hice de geopolítica lo hice en 1991, hace casi 30 años. Quiero decir que esto no me viene de ahora, llevo mucho tiempo trabajando en ello y sobre todo, Teresa, porque tuve la grandísima suerte de recorrerme prácticamente todo el mundo y de estudiar o trabajar en lugares tan excepcionales como puede ser China, donde tuve la ocasión de estar estudiando con el ejército chino, o incluso de estudiar también hasta en un kibutz en Israel, cosa que no es lo más habitual precisamente para un militar y menos un militar español. Y de esas experiencias, ¿cuáles son las que más te marcaron, Pedro? Pues me marcó profundamente el vivir en China, porque de repente esa visión que tenemos tan eurocéntrica, que pensamos que somos el ombligo del mundo, y claro, cuando tú ves un mapa mundi en China, resulta que España estamos en un extremo que casi nos estamos cayendo del mapa, porque China significa el país del centro. Ellos se consideran el centro del mundo. Y ese cambio de mentalidad verdaderamente me impactó. Y me hizo reflexionar sobre muchas cosas que tenía asentadas casi como axiomas y que desde luego, como digo, me cambió muy profundamente la mentalidad. Y te permite entender también que Europa está perdiendo la batalla de la innovación en el siglo XXI, que nos estamos quedando como un continente museo. Absolutamente. Por ponerte un ejemplo, Teresa, recordemos que el 3G de los móviles fue un invento europeo. Estamos hablando de Nokia y de Siemens. ¿Dónde está Nokia ahora? Y en cambio el 5G es un invento chino. Es decir, un desarrollo básicamente chino. También es cierto que hay empresas europeas, pero que no tan avanzadas como China. Es que China en 20 años nos ha superado completamente. Si hablamos del Producto Interior Bruto,
Hace 20 años China era el 3% del Producto Interior Bruto mundial, Europa el 25%. Hoy, a día de hoy, China ya nos ha superado en Producto Interior Bruto. Y así como tantas otras cosas. Y sobre todo algo muy preocupante, si no tenemos una tecnología y encima producimos más caro, significa que hemos perdido competitividad y cada vez nos va a ser más complicado vender en los mercados internacionales. Yo te tengo que preguntar una cosa y no sé si me puede responder Pedro, si me responde el coronel, si Ciudadanos se hace esa pregunta pero no me la quiere compartir. ¿Te has preguntado qué mano hay detrás de la COVID-19? ¿Y si hay alguna mano? Pues hoy por hoy todavía no lo sabemos, porque hay tantas dudas, porque ni siquiera los científicos se acaban de poner de acuerdo con temas incluso esenciales. Todavía no se conoce en detalle la ecología del virus. Todavía nadie nos ha explicado con rotundidad de dónde surgió el virus y cómo se ha expandido. ¿Por qué nos afecta más a unos países que a otros? ¿Por qué nos afecta más a unas etnias que a otras? ¿Por qué nos afecta más incluso casi a los países cuanto más desarrollados económicamente? Es decir, hay todavía muchas dudas sobre las mutaciones, sobre las distintas cepas, si la vacuna va a funcionar para todas estas mutaciones. Desde luego, esas dudas al final lo que hace también es que al existir esa incertidumbre, pues nos cuestionemos muchas cosas y que también dé pie, como no, a teorías de lo más extrañas. Yo quisiera que Pedro, el hombre, me dijera en qué momento de tu trayectoria profesional has llegado a emocionarte hasta el punto de que saltaran las lágrimas viendo una situación que, bueno, era una situación de injusticia, de dolor, de pobreza, qué sé yo. En Bosnia. Yo tuve la suerte o la desgracia de estar tres misiones en Bosnia, pero sobre todo estuve en el año 94-95 en plena guerra y vi escenas verdaderamente dramáticas y me dolía muchísimo ver el sufrimiento incluso de minorías, concretamente de los gitanos que estaban muy marginados en Bosnia, incluso me llamaba la atención que en situaciones de pobreza y todavía se les seguía marginando. Yo te puedo decir, ahora que me lo preguntas, esto lo sabe muy poca gente, que cuando yo venía de permiso a España y me volvía cargado con petates que me pesaban una barbaridad, cargado de regalos, de ayudas, que muchas veces eran crema de manos, simplemente que lo agradecían muchísimo por todo. No tenía ni siquiera algo tan elemental como eso, porque yo consideraba que era una obligación verdaderamente humana el ayudar a todas aquellas personas. Y algunas veces me tuvieron que ayudar a mí a cargar con todos aquellos petates, porque volábamos en helicópteros, en aviones, teníamos que hacer muchos transbordos, porque yo no podía con ellos de lo sumamente cargado que iba, pero me parecía que era un deber humanitario el ayudar a aquellas personas que sufrían. Vi escenas terribles, vi escenas que me hizo verdaderamente luchar a partir de aquel momento, no por pensar en hacer la guerra, sino como los militares, nuestra principal misión debe ser la disuasión para que nunca lleguemos a entrar en guerra, porque las guerras son terribles, terribles, y solamente el que no las ha vivido puede pensar en la guerra de una manera idílica, de una manera, digamos, de Hollywood, porque la guerra es un dolor verdaderamente para todo el mundo y cada vez más para los civiles, que la sufren casi más que los militares que participan en ella. Cuando decimos en este momento que la pandemia es realmente una guerra, ¿nos equivocamos al utilizar el concepto? Pues realmente lo es en el sentido de cómo vemos cómo está acabando con las personas, al final a través de esa enfermedad terrible, pues cómo está falleciendo personas, cómo no solamente incluso las que no fallecen, personas que le están quedando secuelas muy importantes, esas heridas de guerra, sus casi mutilados de guerra, por así decirlos, y luego lo mismo que sucede con las guerras, está destruyendo también el tejido económico. Y recuperarnos tampoco nos va a ser fácil. Efectivamente, estamos viviendo prácticamente un escenario de guerra, Teresa. Al regresar a casa y ver a tus 3 hijos, ¿qué les decías? ¿Cómo les contabas tú? ¿Les cuentas qué es el mundo? Pues mira, sobre todo más que cuando me volvía, casi cuando me iba a ir, que me agarraban de las piernas y me decía, papá, no te vayas. Y decía, es que voy a ayudar a otros niños. Y me decía, papá, si es que ya nos tienes a nosotros para ayudarnos. Pero me costaba trabajo que lo entendieran. Son niños pequeños, lo que quieren es tener a sus padres cerca de ellos, evidentemente. Pero yo les decía que el mundo siempre hay personas que sufren más que nosotros, que nos necesitan de muchísimas formas y que precisamente si nos consideramos personas y que además creemos en los valores democráticos, siempre tenemos que estar abiertos a ayudar a aquellos que lo necesitan mucho más que nosotros. ¿Tiene enemigos, Pedro Baños? ¿Y quién no? Es imposible agradar a todo el mundo, incluso cuando pretendes hacer el bien. Esto le ha pasado incluso a las personas más santificadas, ¿no?, que siempre han tenido sus detractores.
Pero yo creo que tener detractores es positivo. Si solamente recibiéramos halagos, nunca creceríamos como persona. Yo creo que necesitamos tener detractores porque a veces nos pueden mostrar cosas que estamos haciendo mal y eso nos puede llevar a un camino de perfección. ¿Usas teléfono móvil? Tengo teléfono móvil. ¿Es un teléfono inteligente? Lamentablemente no nos queda más remedio que tener un teléfono inteligente porque incluso para volar, ahora te piden para todo. Todos los mensajes que te llegan es a través de un teléfono inteligente para pagar, para hacer las citas, absolutamente para todo. Es una imposición que también nos han hecho, pero recordemos que el teléfono inteligente es el mayor y el mejor espía que alguien nos ha metido en nuestro bolsillo. ¿Pero qué haces para que no te espíen a ti a través de tu teléfono móvil, Pedro? Sí, hay posibilidades. Quitar la geolocalización es complicado porque sabemos que incluso aunque tú aparentemente la desconectes puede seguir activa, pero hay procedimientos que empleamos los de inteligencia, que no los voy a desvelar para que no me ataquen a través de ellos, pero que existen procedimientos para intentar estar lo menos vigilados posible. Pero como decía Teresa, si alguien se empeña, hay programas tan sofisticados, carísimos, que evidentemente podrían tener acceso a mi móvil por completo, a todos mis mensajes, a todos mis contactos, absolutamente a todo, por más que yo tomara medidas, porque hay quien tiene contramedidas todavía superiores. ¿Encontrarían materia sustanciosa? En el móvil no. Yo soy tremendamente prudente, tanto lo mismo en las redes sociales, nunca pongo nada personal, nunca jamás he puesto nada personal y además es un consejo que doy a todo el mundo, que no piensen que porque se consideran personas anónimas nadie tiene interés en obtener datos de ellos. Los datos son interesantes de absolutamente todo el mundo y sobre todo para la gente joven, Teresa, que no piensen por lo que son hoy, que piensen por lo que puede ser el día de mañana, porque hoy pueden cometer una tontería y no darle mayor importancia, pero esa tontería que queda guardada en algún sitio, alguien el día de mañana la pueden emplear contra ellos. El dominio mental, el nuevo libro de Pedro Baños, que me deja además una última idea final un tanto inquietante. ¿Es verdad que una forma de manipulación mental es el entretenimiento, la distracción? El entretenimiento no es casual ni muchísimo menos. Si me permites voy a dar un consejo. Va, venga. Cuando estemos viendo series en estas plataformas digitales, nunca esperemos a terminar el programa ese concreto, el episodio. ¿Por qué? Porque está pensado para que veamos el siguiente lo más rápido posible. Eso me pasa a mí, lo confieso. A ser posible a continuación. Está pensado porque, una vez más, los mejores psicólogos, sociólogos, psiquiatras trabajan en ello para que estemos el mayor tiempo posible enganchados a esa plataforma digital y sigamos viendo el episodio o el siguiente. Hay que dejarlo a mitad de episodio. Si no, nos cuesta muchísimo desengancharnos. Ahí digo, en el libro, en el dominio mental, que el director de Netflix decía que su mayor enemigo era el sueño y que tenía que luchar contra el sueño. ¿Y cómo luchan? Intentando que pasemos el mayor número de horas posibles viendo sus películas y sus series. Qué